Hola gentucilla, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un vídeo en el que os vengo a hablar de una de las últimas docuseries españolas que ha estrenado Netflix, Pícaro, el pequeño Nicolás, que consta de solamente 3 capítulos y los capítulos duran más o menos unos 50 minutos. Mira, el día que yo de repente veo que el perfil de Instagram de Netflix publica un tráiler sobre esta docuserie, dije, no me lo puedo creer. O sea, esto es una maravilla, esto es una fantasía. Yo me encanta que de repente Netflix nos peguen estas sorpresas. Además que yo del pequeño Nicolás, claro, yo estaba escuchando como últimamente como algunas noticias, pero claro, yo como tampoco ya veo lo que viene siendo la televisión tal cual, ni noticias ni nada de esto, es verdad que del pequeño Nicolás estaba como muy desconectado, yo ya no sabía lo que era de él, sabía que estaba en juicios y demás, pero mira, me ha parecido una maravilla que de repente Netflix diga, mira, vamos a hacerle una docuserie para contar su historia, y realmente a mí me ha gustado mucho porque claro, yo me acuerdo cuando surgió, digamos, la figura o digamos un poco el pequeño Nicolás, y pues todo lo que se empezó a hablar de él, que si las fotos que se hizo con políticos, que si el... Bueno, todo esto que ahora comentaré un poquito por encima, no profundizaré así mucho, porque escúchame, para eso ya está la serie. Pero sí que es verdad que es como, claro, como que todo era como muy fantasioso, como que lo vendían un poco, que este muchacho se había inventado todo. Entonces, oye, el hecho que de repente me hagan una docuserie para saber cómo sucedió todo realmente, porque ya sabemos muchas veces que cuando estamos viendo la televisión se manipula lo que viene siendo entre mucho y muchísimo, pues sí. Entonces, oye, pues él se iba a sentar, nos iba a hablar de su vida, nos iba a contar un poco absolutamente todo lo que sucedió. Entonces, me ha gustado mucho verlo porque, como digo, yo no me acordaba cómo había aparecido el pequeño Nicolás en la prensa, o por qué, o qué había sucedido en algunas cosas. Entonces, bueno, es verdad que yo, para mi punto de vista, creo que pasan como muy por encima por muchos momentos de su vida o por muchas cosas. Es verdad que yo imagino que de todo lo que se hablaba, yo no sé hasta qué punto habrá cosas que quizás no sean legales decir, etcétera, etcétera, porque se supone que él estaba metido, pues, el mundo este de la política, si no recuerdo mal, del PP, que también llega a mencionar un poco que sí a los reyes, políticos importantes, gente muy importante también del mundo de los negocios. Entonces, claro, yo no sé hasta qué punto hay cosas por las cuales quizás pues no han pasado. Como digo, yo no me acuerdo de la historia del pequeño Nicolás, de todo lo que se hablaba de él en televisión. Pero bueno, es verdad que, oye, es muy interesante ver esta docuserie para acordarnos cómo llegó el pequeño Nicolás a nuestras vidas, de todo lo que se hablaba. Y obviamente aquí pues oye, pues aparece mucha gente de la cual el pequeño Nicolás hablaba, la prensa hablaba, por lo tanto no aparece él solo y su madre, sino que hay gente involucrada en todo este caso que se sienta a hablar y dar su opinión de él o de todos los problemas en los que supuestamente se metieron a raíz de salir el pequeño Nicolás en televisión. Obviamente aquí tengo los apuntes que yo fui tomando un poco, porque claro, en la docuserie de repente empezaban a hablar de muchas cosas que yo me liaba muchísimo. O sea, quiero decir, tú ves la docuserie y tú obviamente vas siguiendo toda su historia y te van hablando de todas las personas y lo vas entendiendo absolutamente todo. Pero es verdad que aquí, claro, empiezan a aparecer como que si de repente policías, que si políticos, que si no sé qué. Claro, hay nombres que te suenan, hay otros que los desconoces. Y también es verdad que se tocan temas tan serios que yo digo, mira, escúchame, tampoco yo voy a grabar de repente un vídeo, ¿sabes? Y me voy a ver yo metido en la cárcel, ¿sabes? Por el pequeño Nicolás. No va a ser la cuestión, ¿eh? Entonces, bueno, la cosa es que... Vale, calla, que me pega un susto, que pensaba que había borrado todo lo que había escrito. No, aquí lo tengo. Es verdad que me apunté muy poquitas cosas, pero por lo que os digo, yo os recomiendo muchísimo que veáis la docuserie. Sobre todo si sois de España y conocéis el caso del pequeño Nicolás, yo os recomiendo mucho que la veáis, porque realmente vais a poder descubrir como toda su historia, sobre todo si ya hacen tantos años que pasó y sois como yo, que pues ya no me acuerdo de muchas cosas, cómo sucedieron y demás. Pues está muy guay verla para recordar todo lo que fue su historia y obviamente luego para que ustedes tengan la opinión del pequeño Nicolás, que obviamente luego yo daré mi opinión de lo que me parece a mí, si realmente yo veo tanta fantasía en él o no. Pero está muy guay ver esta historia para recordar todo lo que pasó. Si no conocíais al pequeño Nicolás y quizás me estáis viendo desde fuera de España y no sabéis quién es el pequeño Nicolás, pues básicamente es un muchacho el cual de repente con 20 años aparece en las televisiones de aquí España, de España. Y era, digamos, pues un chico normal y corriente, pero de repente él empieza a decir como que tenía contactos con políticos muy importantes de aquí de España, como que él servía como mediador muchas veces de diferentes cosas, como mediaba a veces entre la monarquía
y quiero recordar que la presidencia de aquí de España como que se codeaba con gente muy importante, políticos muy importantes, con empresarios muy importantes, que supone que él hacía negocios. Él dice que él estuvo involucrado en cosas de las infantas, de cuando estuvieron en los juicios estos mediáticos. Entonces como que él de repente, claro, empieza a decir como muchísimas cosas, incluso llega a mencionar el CNI, como que tiene conocidos en el CNI, o no me acuerdo si él llegó a decir que trabajaba en el CNI. Entonces es como que este chico de repente empieza a contar como muchísimas cosas, empiezan a salir como fotos con él a saco con un montón de gente conocida, como digo, políticos, empresarios, incluso se le ve que él estaba en la coronación del rey de España, el Felipe VI. Entonces, claro, es como, escúchame, ¿cómo es posible que de repente un muchacho normal y corriente llegue a codearse con toda esa gente, a estar básicamente en la coronación del rey? Que escúchame, yo soy un chico normal y corriente y a mí no me llegó una invitación. Entonces, ¿cómo es posible todo esto? Entonces, realmente es fascinante escuchar su historia, porque obviamente aquí te van a empezar a contar que él desde pequeño, pues, como que empezó a codearse con los hijos de algunos políticos, como que él pues influenciaba mucho a la gente, como que arrastraba mucha gente pues de dinero, pues eso, como digo, de hijos de políticos y demás. Y oye, pues de los hijos a los padres hay un pasito. Entonces, bueno, de repente pues el pequeño Nicolás, con solamente 15, 16 años, empieza a codearse que sí con Aznar, empieza a organizar cosas de pues gente joven, creo que era del PP, para ir a meetings, a muchas cosas. Obviamente era como, es mucho mejor tener a gente joven aplaudiendo a favor de los partidos que no quizás a gente más mayor. Entonces, claro, él se fue como introduciendo poco a poco en el Partido Popular, si no recuerdo mal, y oye, pues de aquí de repente te empiezan a contar unas cosas, que si se codeaba con no sé qué empresarios, que si de repente el CNI, que si de repente la Casa Real era apareciendo en la coronación. Es que lo que digo es una fantasía todo lo que de repente empieza a contar el pequeño Nicolás. Claro, ¿qué pasa? Que cuando todo eso salta aquí en España, hay gente en la cual se lo cree, hay mucha gente que no se lo cree, muchísima gente que empezó a pensar que este niño pues se lo había inventado todo, que realmente, oye, pues tenía fotos con gente conocida porque había coincidido con ellos y ya está. Entonces es como que se le ha tachado sinceramente mucho de mentiroso y que no tiene razón y que todo se lo inventaba. Y a ver, es verdad que, a ver, yo he tomado aquí muchos apuntes de muchas otras cosas porque, por ejemplo, bueno, pues eso, que como que él estuvo un poco también relacionado con la imputación de la infanta Cristina, como que él intentó mediar, si no recuerdo mal, como con algún juez o con algún policía. Y aquí hay algo curioso, que fíjate tú que hasta qué punto escúchame, yo es que creo que a veces el pequeño Nicolás dice algunas verdades dentro de todo esto, porque claro, él de repente empieza a decir como que a un señor se le iba a pagar $30.000 por no imputar a la infanta o para desimputarla o alguna cosa de estas. Se le menciona en la docuserie. Y de repente, claro, se le pregunta a este señor y dice, no, a mí no me pagaron, no, a mí no sé qué, no sé cuántos. Y de repente el pequeño Nicolás dice, no, si es que se le dio 30.000 euros. Y de repente este señor dice, bueno, pues quizás posiblemente, quizás sí que es verdad que me suena. Entonces, escúchame, aquí cuando las verdades van saliendo como muy poquito a poquito, aquí es cuando yo digo, si tú no tienes nada que ocultar, tú desde un principio dices, no, ¿sabes? Esto sucedió así, También, por ejemplo, durante toda la docuserie empiezan a aparecer como quizás llamadas, encuentros, gente que dice, no, es que a mí pues no me suena, que a mí mi móvil no me llamaron. Y claro, es muy raro porque sí que consta como que hubieron ciertas llamadas entre ciertas personas, por lo tanto, claro, hay como algunas pruebas que sí que nos hacen ver un poco que el pequeño Nicolás, pues oye, pues quizás sí que decía muchas verdades. Ya a mí si me preguntas, Andy, ¿tú qué opinas de Nicolás? Pues yo sinceramente, a ver, siempre he pensado que en la vida pasan cosas que no nos enteramos, pero no solamente en el mundo de la política o en el mundo de tal, sino que al final tú te enteras de las cosas que quieren la gente que te enteres. Quiero decir, tú por ejemplo de mi vida te vas a enterar de lo que yo quiero que te enteres. Pues igual pasa con esto como en la vida en general, ¿sabes? O sea, quiero decir, en la política, en la monarquía o cualquier cosa, que al final tú te vas a enterar de lo que ellos quieren que te enteres. Entonces, claro, por esa parte sí que yo me creo un poco al pequeño Nicolás, porque sinceramente, a ver, él te empieza a contar cosas y a ver, hay cosas que tú puedes pensar que él quizás se la puede inventar, ¿vale? O sea, yo me puedo inventar ahora mismo, mira, he estado tomando ahora mismo un café con el Papa Francisco. Pues oye, habrá gente que dirá, pues mira, Andy, pues puede ser, y habrá gente que diga que no, obviamente no. Pero quiero decir, yo como decir puedo decir lo que yo quiera, pero sí que es verdad que es, por ejemplo, muy extraño, ¿sabes? Que de repente él esté en la coronación del rey Felipe VI. Quiero decir, en la coronación no entra gente por entrar. O sea, quiero decir,
a mí no me ha llegado una invitación para entrar a la coronación del rey. Es verdad que luego, claro, aquí te empiezan a hablar de muchas cosas y es lo que siempre digo, yo hay a veces que no sé hasta qué punto era verdad lo que decía el resto de personas o hasta qué punto a veces yo pienso que ellos intentaban ocultar como la realidad, porque sinceramente a mí, a ver, que él pudiera haber puesto algo de fantasía en algunas cosas, pues puedo decir, vale. Es verdad que hay muchas cosas que a ti te la cuentan y dices, vale, que él, por ejemplo, estuviera involucrado un poco en esto de la infanta Cristina, del juicio, que él quizás pues estuviera por ahí por medio hablando con unos y con otros, creo recordar, como para ver si la desimputaban o la imputaban o alguna cosa de estas. Es verdad que te cuesta mucho creer que un chaval de 18, 19, 20 años de repente esté metido ahí en mitad de todo esto y más que nada porque se supone que él, pues oye, no es ningún político conocido ni es nadie importante dentro de, digamos, pues la política o yo que sé, o de la gente de los juicios, abogado, lo que sea. Entonces es verdad que te resulta raro, pero señoras y señores, es que a veces las cosas más descabelladas al final son las más verdaderas y las que ocultan pues más verdad detrás. Entonces, claro, es que yo muchas veces me paraba mientras estaba viendo la docuserie y era modo de, vale, esto suena muy surrealista. Nicolás, esto es muy surrealista lo que me estás contando ahora mismo. Pero oye, ¿y si realmente sucedió? Quiero decir, ¿y si realmente detrás de todo esto que me estás contando es todo verdad? Porque, oye, hay fotos, hay imágenes, él estaba metido dentro de ese partido, él organizaba eventos, él empieza a tener fotos con gente muy importante, él en su casa durmiendo no sé qué, y además que él da muchos datos. Quiero decir, cuando una persona quiere mentir, yo creo que cuando quieres mentir no das datos muy concretos, ¿sabes? Como que dices cosas más un poco a grosso modo, ¿sabes? Para que no te puedan pillar en ciertos datos o en ciertas cosas. Entonces es verdad que, a ver, aquí estamos hablando de, pues también de gente muy importante y obviamente aquí estamos hablando de poder, poder y poder. Es verdad que al final, si el pequeño Nicolás tiene razón, es verdad que ahora él se está enfrentando a muchísimos juicios y aquí tengo apuntado que él ahora mismo por ahora está condenado a 12 años y 5 meses de cárcel por diferentes cosas que le han imputado y que ha sido condenado por diferentes juicios y demás. Claro, ¿qué pasa? Es que realmente, quiero decir, en el caso de que el pequeño Nicolás dijera la verdad, claro que pasa, que tampoco sabe si la gente que está por encima nuestra de repente le dice a los jueces, oye, que este chaval, que no, que este chaval a por él, que este chaval no se puede decir públicamente que tiene razón, o sea, este chaval no se puede saber que realmente esto sucedió, claro, es que esto nos haría quedar mal, tal, entonces claro, ¿por qué no puede ocurrir esto? Quiero decir, ¿hasta qué punto puede ser verdad que el pequeño Nicolás nos cuente toda la verdad y realmente por encima nuestra hay gente que lo que quiere es tapar su verdad y por eso lo están condenando tanto y demás? Es que claro, es que estas cosas, quiero decir, ¿quién nos dice a nosotros que de repente, oye, pues ahí hay cosas que no nos estamos enterando? Entonces yo realmente me creo un poco al pequeño Nicolás. Creo que detrás de él ya, una vez han pasado los años y ya pues las aguas se han calmado mucho y obviamente, como digo, yo me acuerdo de ver entrevistas de él en Telecinco, me acuerdo, incluso en la docuserie sale una de ellas con Sandra Barneda, si no recuerdo nada mal, que me acuerdo de verlas, que iba muy a menudo, y es verdad que yo en ese momento es como que le veía mucha fantasía al chaval, pero también es verdad que yo veía muchos periodistas como yendo muy a saco a por él, quiero decir, oye, cuando tú entrevistas, escucha a la persona. Y oye, yo entiendo que al final muchas veces cuando se hacen entrevistas a gente y está la política metida por medio, mucha gente es como, si yo soy de este partido, voy a defender a este partido a muerte y si tú vienes en contra de él, voy a ir a por ti. Pero sí que es verdad que, a ver, yo en ese momento, pues yo sí que vi como mucha fantasía alrededor de este chaval y no sé hasta qué punto, pues mira, pues me dio la impresión de que este se le subió la fama y también no sé, como que se vino muy arriba. Es verdad que ahora, una vez han pasado ya los años y te cuentan toda la historia y te van sacando muchos datos y muchas cosas. Obviamente, a ver, yo no os voy a dar muchos datos que se dicen en la docuserie porque son cosas muy serias, ¿sabes? Yo no quiero equivocarme en algo, ¿sabes? Y verme yo aquí arrestado en 2 días. Y si no, que también es verdad que como hablan de muchos nombres y muchas situaciones y muchas cosas, pues oye, en la docuserie obviamente te lo relatan absolutamente todo. Por lo tanto, claro, yo cuando iba viendo la docuserie decía, ostras, es que yo aquí les están pillando que existe una llamada y, jolín, a la persona a la que llama el pequeño Nicolás quizás dice que no la han llamado, que esa llamada no entró en su móvil. Y dices, ¿cómo es posible eso si en el móvil de Nicolás sí que aparece esa llamada? Por poneros un ejemplo, ¿eh? Como por ejemplo dice, pues lo que os he dicho, ¿no? De, pues se le ofreció 30.000 euros a esta persona y esa persona en un principio dice que no y luego acabará reconociendo, bueno, sí, me suena que me dijeron algo. Son pequeños detalles que tú vas diciendo, ¿vale? Si en esos pequeñitos detalles, en el sentido de que me estás mintiendo, ¿por qué no me vas a mentir en detalles más grandes, ¿sabes? Entonces, por eso yo creo que detrás de todo lo que habla el pequeño Nicolás,
hay algo de verdad. No sé si todo es verdad, porque una parte de mí a veces me hace creer que sí, quizás puede ser todo verdad. Que quizás en algún punto él le haya echado un poquito más de fantasía, pues puede ser. Pero no sé, como que yo también lo veo a él y tampoco veo a un chaval, ¿sabes? Ni tampoco antes lo veía a un chaval que se pudiera inventar todo esto. No sé, es que lo veo muy complicado de repente inventarte todo esto y quiero decir, escúchame, tú no vas a decir cosas del CNI si no las has vivido. Tú no vas a decir cosas de gente importante si no has estado ahí. Quiero decir, yo por ejemplo ahora mismo no me puedo sentar y decir, no, es que yo con este empresario súper millonario no sé qué, pues hice un trato, no sé qué, no sé cuántos. Claro, yo no puedo decirlo porque no conozco a esa gente. Quiero decir, él estaba metido en todo ese mundo y yo creo realmente que, oye, que el pequeño Nicolás, algo de verdad hay detrás de todo esto. No sé si deciros que el 60-70% me lo puedo llegar a creer y que quizás en algunas cosas pues le haya metido un poquito de fantasía, pues puede ser. Pero no sé, ¿qué opinan ustedes, señoras y señores? ¿Qué opinan ustedes del pequeño Nicolás? O sea, ¿ustedes se lo creen o no se lo creen? Porque yo, claro, estos días, a raíz de haberse estrenado la docuserie, he leído como muchas cosas en los mundos de internet. Entonces yo necesito que ustedes me digan su opinión. Yo, como digo, les recomiendo muchísimo que vean la docuserie. A mí me ha gustado mucho porque, como digo, te relatan absolutamente todo de cómo aparece el pequeño Nicolás en nuestras vidas, pero bueno, que retroceden a hablarte de su vida desde que era pequeño, cómo llega a introducirse un poco en el mundo del PP, cómo de repente él organizaba muchas cosas y oye, pues a partir de ahí como que te va desarrollando pues otras cosas muy interesantes. Es verdad que yo creo y me da la sensación que quizás aquí han pasado muchas más cosas en las cuales no nos enteramos. Luego también, claro, pequeño Nicolás dice, no, es que yo tengo que tener un as debajo la manga. Claro, yo no sé al final si realmente detrás de todo esto aún hay más cosas y oye, en un futuro de repente empezarán a salir, porque tú imagínate, quizás dentro de 30 años el pequeño Nicolás empieza a contar como muchas otras cosas. No sé, es que esto a mí me parece como muy interesante y muy curioso y muy guay. Entonces nada, yo necesito que aquí abajo ustedes me den su opinión y ya hablaremos de muchas otras cositas y demás. Y si ustedes tienen más información, pues aquí abajo son libres de ponerla, siempre y cuando obviamente no pongan cosas comprometidas y me cierren el canal. Gracias. Y nada, chicas y chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que se hayan entretenido y espero que si ustedes estaban pensando de si ver la docuserie o no verla, les hayan animado a ir a verla. Porque yo sobre todo con este vídeo lo que pretendía era eso, pues motivarles para ir a ver la docuserie, que la verdad que merece muchísimo la pena. Yo creo que ese momento en el que el pequeño Nicolás apareció aquí en España fue todo un boom durante muchísimos meses, entonces me ha gustado mucho ver la docuserie y acordarme de muchas de esas cosas que sucedían, como cuando él apareció en Gran Hermano VIP, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, la verdad que yo es un sí hay que ver esta docuserie. Entonces, nada, pues lo dicho, que por aquí abajo hablamos de lo que ustedes quieran y ya saben que si han llegado hasta este punto del vídeo, pueden hacer algunas cositas, que es darle al me gusta o al no me gusta. Por aquí abajo tienen los botoncitos. También podéis suscribiros a mi canal, que también tenéis el botoncito por aquí abajo, que me hace muchísima ilusión que cada vez estén más personitas ahí detrás, pues hablando de docuseries, del pequeño Nicolás, de series, de Funkos, de mis gatos, de todo. Así que gracias por suscribiros y veniros aquí a entreteneros conmigo. Y también podemos vernos por Instagram, porque por allí voy colgando cositas que voy viendo y ya hablo en privado con algunos de vosotros. Y nada, aquí el Andy se despide hasta mañana con otro vídeo. Adiós.